Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros. Y con este su programa de Mundo Cristiano. Aquí les habla su amigo y hermano Arturo Peguero, que estará compartiendo con todos ustedes en el día de hoy. En el día de hoy no estará con nosotros nuestro hermano Julio Gaba. Y yo sé de paso, muchas personas hablan que el hermano Julio, la incorporación de nuestro hermano Julio Gaba al espacio de Mundo Cristiano ha sido de gran ayuda para nosotros. De verdad que sí, nosotros le agradecemos al Señor por esta importante decisión de nuestro hermano. Pero nada, él en el día de hoy no estará con nosotros por causa ajena a su voluntad. Así que en el día de hoy estaremos hablando con relación al tema, el tema que estaremos tratando, salvos de qué y para qué. Ese es el tema, salvos de qué y para qué. El tema que estaremos tratando. Recuerda que durante todo este mes hemos estado hablando con relación a lo que es la imagen de Dios en el hombre. Entonces ahora nosotros, ayer, la semana pasada estuvimos hablando de una imagen corrompida, que fue lo que sucedió con el hombre luego de la creación de Dios ante su representante, regente de toda la creación. Pero vemos que ahí acontece algo y nosotros en un breve instante estaremos dando una ilustración corta y conectar inmediatamente la necesidad de que todo hombre nace en una condición, con una condición ante Dios, que nace siendo enemigo, es enemigo de Dios y la designio de su corazón es de continuo al mal, y entonces hay que hacer algo en ese hombre, hay que regenerar, ese hombre tiene que volver a nacer para restaurar la imagen que fue distorsionada en ese hombre. Eso lo podemos lograr por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien hace ese trabajo. Pero nada, vamos a dar las informaciones con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Recuerde que nosotros estamos ubicados en la Espaillat número 86. Ahí estamos, el edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia. Los domingos puede visitarnos 9 de la mañana, iniciamos con nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana, luego nuestro culto de acción de gracias a Dios. Luego, los días lunes tenemos oración de los caballeros que están en diferentes hogares, esa oración ambulante a los diferentes hogares, y también los días martes, verdades bíblicas, jueves, culto, exaltación y gloria a nuestro Dios. Recuerde, este jueves que contamos a 19, vamos a tener un retiro matrimonial. Así es, retiro matrimonial que estaremos teniendo acá en la Espaillat 86. Retiro matrimonial en la Espaillat 86 en la iglesia. Ahí estaremos en el edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia. Ahí estaremos en ese retiro matrimonial para este jueves, que estaríamos feriado, estaríamos no laborable, y en tal sentido lo vamos a aprovechar con este propósito, ese retiro matrimonial, este próximo 19, jueves 19, en el día y en la noche. Entonces la dirección de los caballeros, entonces en culto en la noche, así que ya ustedes saben. Nada, iniciando eso de las 9, iniciando a partir de las 9 de la mañana ese retiro, así que ya usted sabe. ¿Qué otra información tenemos? Bueno, ya no tenemos más información con relación a lo que tiene que ver con lo que es la vida de la iglesia. Tuvimos durante estos últimos días, sábado, hemos estado transmitiendo lo que fuera la convención del Área 5 por el programa Mundo Cristiano en televisión a las 6 de la tarde. Entonces, por eso ustedes han visto la transmisión de la convención del Área 5, lo hemos hecho a través del programa de Mundo Cristiano. Por eso ustedes, ¿verdad?, no hemos escuchado, no hemos estado en esos últimos sábados, sino que hemos estado enfocados en tratar de transmitir las incidencias que ocurridas en la convención del Área 5. Y nada, y damos un puntito de aparte para nosotros hablar del tema. ¿De qué y para qué nosotros fuimos o somos salvados? ¿De qué y para qué nosotros debemos ser salvados o somos salvados? Lo que estamos
en el Señor fuimos salvados, de qué y para qué. Pero antes queremos introducir, diciendo que la semana pasada estuvimos señalando situaciones con relación a la imagen corrompida en el hombre, la imagen de Dios corrompida en el hombre. Recuerda que nosotros hemos dado definición para imagen, como se leen, que es en hebreo, pero transferido o traducido al griego, que es ícono, traducido al español, ícono, y un ícono no es más que una imagen, una representación. Una imagen, un ícono es una imagen pequeña que representa una entidad. En este caso, nosotros representamos la persona de Dios. A nuestro Dios lo representamos. El ser humano es un representante. Es pudiéramos decir, la estatua que representa a Dios, la imagen que representa a Dios en la tierra. Dicho sea de paso, lo coloca como regente de la creación. Regente de la creación es colocado el hombre con el propósito de cultivarla, con el propósito de salvaguardarla, con el propósito de cuidarla. En tal sentido, hay algo que entra en escena. ¿Qué es lo que entra? Entra el pecado. Cuando Dios le señala y le dice al hombre que no debe pecar. Veamos el versículo 21, 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Fíjese ahí que inmediatamente le da la instrucción que es llamada como lo que es mandato cultural. Le dice, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Inclusive da la distinción de la creación, que crea un varón y también que crea una hembra, pero también en esa creación da fíjense la superioridad del ser humano. El ser humano, en todos los libros de biología que nosotros dimos, nos dijeron en una ocasión que el reino en el mundo está dividido en dos. El mundo está dividido en dos grandes reinos: reino animal y reino vegetal. ¿En cuál reino entonces pertenece? ¿A cuál reino pertenece? Eso me dijeron, me lo enseñaron en biología. ¿A cuál reino pertenece entonces el hombre? Al reino animal. Por eso que el hombre es un animal inteligente. ¿Usted recuerda? No, falso de toda falsedad. Dios, el hombre pertenece al reino humano. Sí, al reino humano pertenece Dios, el hombre. Está reino humano, está reino animal y está reino vegetal. ¿Ve? Entonces, en tal sentido, nosotros ante otra creación, tenemos superioridad. No es lo mismo matar a una persona que a un animal. ¿Por qué? Porque el hombre posee la imagen de Dios. Y como dijimos al principio, ha sido distorsionada, pero posee o continúa la imagen de Dios en ese hombre. Y decíamos que la imagen es la capacidad pensante que tenemos, razonar, inteligencia evolutiva, la voluntad que tenemos, la creatividad que tenemos, al igual que Dios, no como Él, pero sí al igual. El hombre, ejemplo, representa a Dios en cuanto tiene tanto fuerza, no como la tiene Dios, pero sí tiene el poder y la fuerza. Pero, ejemplo, la mujer, ¿en qué sentido puede, vamos a decir, manifestar la imagen de Dios? Esa parte afectiva, al igual que Dios es un relacional. Todo esto, tanto el hombre como la mujer, representamos la imagen de Dios. O sea que el hombre es una unidad de esa imagen. Nosotros representamos esa unidad. Unido, representamos completamente la imagen de Dios. Dicho sea de paso, el matrimonio es, lo registra el libro de Efesios, que primariamente el propósito del matrimonio es de ejemplificar la relación entre Cristo y la iglesia. ¿A qué nivel?
tenemos lo que es el matrimonio. Entonces, en tal sentido, cuando viene la distorsión de la imagen de Dios en el hombre, ¿cómo es que se distorsiona y cómo es que se daña? Le voy a poner un ejemplo tecnológico. Y yo no soy tecnológico, pero cuando un virus entra al sistema operativo de una computadora, ¿qué pasa? Que esa computadora no funciona de la misma manera por la cual fue creada, con el propósito por el cual fue creado por el diseñador. Comienza a darte, vamos a decir, a arrojarte dificultades en lo que hace. Y inmediatamente alguien dice, mira, parece que tu máquina fue afectada por un virus. Bueno, ¿qué pasó con el hombre? El hombre fue creado a imagen y semejanza, pero fue afectado por un virus. ¿Cuál es ese virus? Es el virus del pecado. Al ser afectado por ese virus llamado pecado, todo lo que es la imagen de Dios en nosotros, tales como mi capacidad pensante, mi capacidad para crear, mi capacidad para relacionarme, mi capacidad para crear, mi capacidad volutiva, todo fue distorsionado. Y ahora, ¿qué sucede? Que ahora yo no hago las cosas para glorificar a Dios, sino para glorificarme a mí mismo, y lo hago con un apego egoísta, egocéntrico y todo este tipo de cosas. Entonces necesariamente Dios tiene que hacer algo. Dicho sea de paso, cuando dice la palabra del Señor, cuando el hombre peca, queda en una condición sumamente difícil porque su voluntad queda esclavizada, su corazón endurecido y su visión o su, vamos a decir, su mente entenebrecida, en oscuridad. En esa condición queda el hombre. En tal condición entonces se mueve el hombre. Por eso vemos, y si nos vamos al libro de Génesis, capítulo, ejemplo 5, vemos aquí la genealogía de Adán, que dice que este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Fíjense, a semejanza de Dios creó Dios al hombre. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que ellos fueron creados. El versículo 3, que es el que nos arroja la información que queremos, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, pero oye cómo dice la descripción del hijo de Adán, no la misma descripción de Adán, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, sino que dice que engendró Adán un hijo conforme, a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. En tal sentido, ¿qué me está diciendo esto? Que a partir de la caída, a partir del pecado de Adán, ya vemos la condición que el hombre se reproduce, pero con una condición de daño, de distorsión de la imagen. Ese virus que ha creado ha distorsionado, dicho sea de paso, de plano. Cuando el hombre peca, muere espiritualmente. Desde el punto de vista espiritual, el hombre está muerto, muerto espiritualmente hablando. Entonces dice aquí, en el Génesis capítulo 6, el versículo 5, y se lo voy a leer en la traducción, nueva traducción viviente para mayor entendimiento a primera lectura. Dice aquí, el Señor vio la multitud de la maldad. Mira, el Señor vio la magnitud, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Y si nosotros seguimos, que lo vamos a dejar ahí, dice aquí, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Sobre la tierra, y se le partió el corazón. Eso es en términos, que quiere decir, se le partió, le dolió al Señor. Entonces aquí, el versículo 11 dice, ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. ¿Ustedes ven? La corrupción es inherente en el ser humano. Todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios tiene que elaborar un plan de salvación. Tiene que hacer algo, porque el hombre queda en una condición
de que su corazón endurecido, su voluntad esclavizada y su mente entenebrecida en oscuridad. Y no solamente eso, que el hombre nace cada vez que lo que él prefiere su pecado antes que a Dios y se constituye desde el nacimiento enemigo de Dios. Por eso usted ve que es más fácil el niño aprender lo malo que lo bueno, lo correcto, por la inclinación natural que tiene el ser humano. En tal sentido, cuando el hombre se queda, y dice la palabra en Romanos 12:2 que dice, Romanos 5:12, ahí me equivoqué, Romanos 5:12, donde dice que el pecado entra al mundo por medio de ¿quién? De un hombre, que fue Adán, que es la cabeza, vamos a decir, la cabeza, el término literal es pactal, con quien se hizo el pacto, pero teológicamente se le llama cabeza federal. O sea, que cuando una persona, en tal sentido, todos estamos representando en la persona de Adán. Entonces, como Adán peca, que es nuestro mayor representante humanamente hablando, antes de él peca, no tenía condiciones ninguna y peca, entonces ya todo lo que se produce después de Adán, obviamente es conforme a lo que es Adán. En tal sentido, ¿qué tiene que hacer el Señor? Dios tiene que elaborar un plan, fíjense, de salvación. ¿Cuál es el plan que él elabora? Él elabora un plan porque él necesita porque dice que déjame decir aquí en Génesis 2:17, porque hay una condena, dice aquí, más, para que ustedes vean, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces hay una condena, ya pesa en el tribunal de Dios, ante el tribunal de Dios, la humanidad le pesa, hay una condena que está contra ella. Penalmente hablando, es culpable. Entonces, pero esa no solamente es penalmente hablando es culpable, sino que también tiene una condición el ser humano. ¿Cuál es la condición que tiene? Es una condición de que está esclavizado al pecado. Al estar esclavizado al pecado, desde que nace la persona, está esclavizada porque su tendencia natural es solamente a pecar, siempre a pecar, no a hacer lo bueno y correcto. Dios tiene que elaborar un plan de salvación. Ese plan de salvación lo elabora para poder restaurar esa imagen que se ha sido distorsionada. Entonces hace esa elaboración de salvación, ese plan de salvación. Cuando lo elabora, recuerde que el hombre ha violado una ley moral y ha violado lo que es la justicia de Dios. Y todo lo de Dios es infinito. O sea que él violó una justicia infinita. Y yo tengo, o el hombre tiene, una condición penal ante el Padre infinita. Pero también tiene una condición que está completamente atado a lo que es el pecado, y él le gusta, no es que diga no le gusta, se complace en el pecado, no le gusta lo correcto, se complace en él mismo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Al elaborar Dios ese plan de salvación, que es la salvación, cuando hablamos de salvación, estamos hablando que la salvación es la aplicación de la obra de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que significa ser salvo. Salvo es, para que usted entienda, salvo es la aplicación de la obra de Cristo de redención a mi vida. Eso es lo que significa ser salvado, esa aplicación. Ahora, ¿cómo me aplica Dios? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, Dios ahora tiene que pagar, o sea, hacer cumplir la ley, hacer cumplir su propia ley, que dijo que aquella alma que pecar, esa morirá. Pero también él quiere perdonar a ese hombre. Entonces, ¿de qué manera Dios puede perdonar, pero también a la vez castigar el pecado del hombre? O por otro representante llamado Cristo. ¿Qué hace Cristo? Que viene, se humana, se encarna porque va a representar a ese hombre, vive una vida completamente justa delante de Dios, sin pecar nunca, obedece completamente esa ley
moral. Entonces esa imagen perfecta de Cristo, ahora, luego, es la que se me va a ¿qué? A transferir a mí, posicionalmente hablando. ¡Pum! ¿Verdad? Y eso es lo que le llamamos como la justificación. La vida de Cristo cargada a mi cuenta. Ahora Dios me ve por medio de ¿quién? De Cristo. La imagen perfecta. Fíjense ya, restaurada la imagen de Dios en el hombre porque me está viendo a través de Cristo. Pero no me deja ahí tranquilo porque yo necesito ser en mí mismo, ser cada día más liberado de lo que es el señorío del pecado en mi vida. Entonces me da el Espíritu Santo para que yo luche contra el pecado, contra esa naturaleza pecadora. Entonces cuando Él va y muere en la cruz del Calvario, ¿qué está haciendo? Dicho sea de paso, hay un texto, Salmo, que dice que en la cruz del Calvario la misericordia y la justicia de Dios se besaron. ¿De qué manera? Bueno, la misericordia, la justicia de Dios clamando por el pago y la misericordia en la persona de Cristo, ¿verdad? Vamos a decir, proveyendo dicho pago. Entonces, cuando viene Cristo en mi representación, muere, está ¿qué? Pagando ¿qué? Todos los pecados, en mi pecado, el pecado suyo, el pecado de nosotros, lo paga en esa cruz del Calvario. Ahora, toda esa vida de Cristo justa y santa, ¿qué pasa? Es transferida, cargada a mi cuenta, lo que le llaman lo que es, fuimos como declarado justo posicionalmente, pero en nosotros mismos no somos justos. Ahora, ¿qué sucede? Viene lo que es la parte de la santificación, la presencia de pecado en mi vida de manera continua. Dios ahora, por medio del Espíritu Santo, ¿qué hace? Que de manera paulatina empodera mi voluntad, y al empoderar mi voluntad me da la capacidad de cada día que conformarme a la imagen de Dios. Dicho sea de paso, ese es el de qué me salva Dios, ¿de qué? Del pecado. ¿Para qué me salva Dios del pecado? Para llevarme ¿qué? A la imagen de Cristo. Y dice de la manera siguiente, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense, ¿ven? Entonces ahora, ¿cómo yo soy cada día más conformado a la imagen de Cristo? ¿A través de qué? De la renovación del entendimiento en mi vida y el empoderamiento que el Espíritu Santo ejerce en mi voluntad. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí viene, ¿para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, ¿para qué yo fui salvado? Para llevarme a la imagen de Cristo, restaurar esa imagen dañada, distorsionada en el individuo. ¿Por qué? ¿De qué yo fui salvado? Del pecado. ¿Y qué es salvación? Es la aplicación de la obra redentora de Cristo aplicada a mi vida. Eso es lo que significa yo ser salvado por Cristo. Ahora yo voy a andar en novedad de vida. Ahora yo tengo un interés interno en querer parecerme más a Cristo. Pero yo no estoy tranquilo, yo tengo una lucha en mi espíritu. Hay internamente en Gálatas 5:17 dice que hay una lucha internamente. Hay una lucha que tenemos cada día que nosotros enfrentar, que dice, porque el deseo de la carne, fíjese bien, es contra el espíritu, espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Por eso es la lucha continua. Pero el espíritu que empodera mi voluntad y tu voluntad, entonces cada día nosotros, cuando nos conformamos a Él, entonces me da la capacidad para yo crear, o Dios crear la imagen de su Hijo en tu vida y en mi vida. Recuerde, crear la imagen de Dios en mi vida es vivir la vida de Cristo en mi vida, o sea, en mi vida, vivir la vida
de Cristo en mi vida, en mis acciones, en mis pensamientos, en todo lo que yo hago. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Y ya conocemos de qué, por qué, de qué fuimos salvados, del pecado. ¿Para qué? Para llevarnos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarda. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este.